Sean bienvenidos al especial de la semana de Halloween en el canal. En esta ocasión, nuestra historia se trasladará a los fríos páramos del Everest, en donde los detalles nos darán diferentes perspectivas de un misterioso final. Solo pocas personas son tan intrépidas como para realizar una caminata en un destino tan peligroso como el Monte Everest. A 29 pies de altura, el cementerio de alpinistas más famoso del mundo era el próximo destino del intrépido explorador Dylan, quien había bautizado muchas colinas a lo largo de su vida. Su espíritu aventurero y su trabajo de fotógrafo profesional sirvieron de excusa para adentrarse a lugares cada vez más únicos e interesantes. El monte Fuji, el monte Elbrus o el monte Blanc fueron fácilmente subidos por el aventurero. Sus fotografías, de igual manera, mostraban las hermosas vistas que solo eran disfrutadas por quienes tenían la osadía de llegar a tales ubicaciones. Es por ello que Dylan decidió iniciar con aquella cruzada, para compartir la belleza de esos lugares con quienes no poseen la capacidad de realizar tales hazañas. Por un acto de solidaridad o egolatría, su próximo gran logro lo esperaba en la forma de unas intimidantes y longevas cantidades de nieve. Su compañero Darren, quien decidió colaborar en llevar al chico hasta la boca del gigante gélido, le sugirió encarecidamente de abandonar esta expedición, pues si bien el monte Everest ya ha sido escalado, era el destino más peligroso que había visitado hasta ahora. El riesgo de una avalancha, la alta probabilidad de caer al vacío, o aunque baja, la posibilidad de encontrarse con algún animal salvaje, eran peligros acechantes que preocupaban a su amigo. Sin embargo, la terquedad de Dylan tapó sus oídos y lo condujo a trepar las empinadas colinas de la montaña. Igualmente preocupado, su compañero lo siguió por una corta fracción del trayecto, aquel que había sido explorado por la mayoría de alpinistas. El paisaje nevado, a pesar de estar siendo contemplada desde las inferioridades del Everest, era majestuoso y perturbador. Corrientes de viento gélido sobrevolaban como fantasmas el nublado cielo azul en conjunto a los sutiles silbidos del pico. Aquella calma sedujo nuevamente a Dylan, quien tras sacar unas pocas fotos, se preparó para continuar con su travesía. Como es de esperar, su amigo volvió a insistir en su advertencia, pues las anécdotas que colocan al monte Everest de protagonista nunca terminan en finales felices. Aunque no podía saberlo en ese momento, Dylan sería uno de los pocos casos en el que el desenlace de la historia termina de manera exitosa. Solo que en esta ocasión sería por las razones equivocadas. Darren se despidió de su compañero, tras advertirle por tercera vez sobre los peligros que se suscitan a las alturas del pico. Ahora finalmente, sin baches en el camino, Dylan poseía una senda libre para explorar los inhóspitos rincones de su destino. Con grandes picahielos, cuerdas y poleas, comenzó a abrirse camino por tan empinadas rocas. Era inhumano el cómo aquel chico trepaba paredes completamente rectas que superaban el tamaño de estructuras creadas por el ser humano. El viento, por otro lado, comenzaba a afectar su marcha, pues a tales cantidades de metros sobre el nivel del mar, el oxígeno se vuelve casi imperceptible, dejando a la víctima en un mortífero ahogo. No obstante, aquello no lograba corromper el temple del explorador, quien había pasado por este tipo de situaciones anteriormente. Debieron de pasar longevas horas desde que comenzó su aventura, pues el clima tan pacífico del principio había sido entorpecido por unas protuberantes nubes quienes nublaban el camino de Dylan. Sus pausas, debido a aquello, se volvieron un poco más recurrentes, ya que los peligros dentro del Everest aumentaban en una neblina como aquella.
fue en una de sus pausas donde decidió detenerse a cumplir con su labor. Debido a la maravilla de su fantástico viaje, el hombre había olvidado su verdadera intención en el pico, pues su ego había cegado por gran parte del trayecto su mente. Es por ello que, con cámara en mano y tras haber esperado unos minutos al despeje de las nubes, comenzó a fotografiar los silenciosos caminos que recorría, grietas hacia abismos oscuros, kilométricas cantidades de nieve brillante y rocas de tamaños exorbitantes. Eran los adornos que presentaba la montaña más grande de la Tierra. Los espejismos de lo que pudo y no pudo ocurrir en aquellas locaciones cautivaban a la creación de anécdotas fascinantes, pues los baldíos helados eran un majestuoso lugar para la muerte. Volviendo a las fotografías, Dylan encontró mediante el uso de la mira telescópica lo que su amigo tanto le había advertido. En conjunto con las grietas anterior mencionadas, dentro de los oscuros abismos, posaban los cadáveres de quienes fueron alpinistas con peor suerte que él. Algunos colgaban como decoraciones bufonescas, meciéndose con las corrientes de viento, mientras que otros, con un poco más de suerte, reposaban pacíficamente enterrados entre los escombros de la nieve. El enorme cementerio que se había forjado en aquel paisaje perturbaba al explorador, quien desconocía si su presencia irrumpía en la meditación de los muertos, quienes dieron su vida por una intrépida expedición. Sin embargo, tras mucho meditarlo y razonando lo ridículo que se veía cuestionando su estadía, el chico continúa fotografiando aun cuando muchos de los cadáveres posaban en las imágenes tan bien ejecutadas por la cámara. Luego de haber completado su trabajo, comenzó a analizar las muestras de tan bizarras composiciones. La majestuosidad y belleza de la naturaleza danzaba con la oscuridad de la muerte dentro de las imágenes, generando fotografías dignas de algún titular periodístico. Aquello sirvió de cortina para tapar la extrañeza del acontecimiento, pues si bien era común ver alpinistas muertos en el Everest, había un dato que se perdía junto a la niebla casi disipada del destino. De igual manera, la soberbia logró despistarlo para así continuar con su marcha por los peldaños más altos de la colina. Paso a paso, su mente jugaba con su vista, o su vista jugaba con su mente, pues en este punto la aparición de cadáveres se volvió más numerosa, extraña y perturbadora que al principio. Las poses y ubicaciones se volvían cada vez más extravagantes, llegando al punto de poder contemplar alpinistas ahorcados con sus propias cuerdas de seguridad, despedazados por sus propias herramientas y misteriosamente degollados, posiblemente producto de las constantes avalanchas del Everest. No obstante, aquello solo incitó a Dylan a continuar con su labor fotografiando de manera descarada las espectrales imágenes que ahí se suscitaban. Producto del pequeño ápice de cordura que le quedaba, o debido a su pasión por su trabajo, decidió detenerse cerca de una de las destrozadas tiendas de campaña, a analizar cada una de las imágenes que había tomado hasta ahora. El pasar de fotos por la galería engrandecía el detalle tan difuso que logró pasar desapercibido hasta entonces. Por otro lado, las composiciones junto a la confusión del alpinista comenzaban a engendrar en características enervantes. Fue la neblina en este caso, aquella que logró sobresaltar a Dylan, quien tuvo que resguardarse improvisadamente ante las fuertes corrientes de viento. Era en esta ocasión que sus habilidades como explorador palidecían ante la monstruosa fuerza de la naturaleza. El respirar, junto a su débil agarre, se dificultaba entre las gélidas ventiscas de aquel páramo nevado. Casi en el punto de desfallecer, en un acto de misericordia,
Las frías brisas decidieron detenerse, mas la niebla continuaba pronunciada y dispuesta a bloquear su camino. Como es de esperar, Dylan se detuvo unos largos minutos a respirar como podía. Admitió, tras esos minutos de meditación, que la ambición estaba jugando en su contra, por lo que, haciendo uso de razón, decidió dar por finalizado su viaje aún con una gran cantidad de metros por recorrer. No obstante, antes de irse, estaba dispuesto a realizar una foto del lugar que logró quebrar su temple. Debido, según lo que recuerda de ese incidente, producto de la falta de oxígeno o de delirio sin sentido, dentro de la espesa fosca, como si de un espejismo se tratase, una silueta familiar se posó en el lente. Haciendo uso del zoom, pudo detallar torpemente las características de una sombra perdida en la niebla. Sin lugar a dudas, usando su poco oxígeno para llamarlo, Dylan entendió que aquello que se ocultaba entre la niebla era su amigo Darren, quien debió subir hasta allí para rescatarlo o para echarle una mano en su viaje. No obstante, tras revelar su posición, fue que el pequeño factor de las fotos volvía a carcomer su curiosidad. Mientras su amigo se acercaba a su posición, Dylan comenzó a visualizar las fotos tomadas hasta ese entonces, dando finalmente con tan esperada revelación. En aquella colección de cadáveres, sin importar la complejidad de sus poses o muertes, una estela de viento se posaba cerca de sus labios sin vida, como si de alguna manera el aire saliera desde sus interiores. Atribuyó, tratando de darle una explicación con sentido, que aquello podían ser errores de la cámara o algún efecto visual producto de las imperfecciones del lente. No obstante, tras pasar las imágenes, notó algo mucho más perturbador que lo anterior. Era debatible si las poses tan extravagantes eran producto de accidentes complejos en el Everest, si la estela de viento daba la pista de que aquellos cadáveres no estaban tan muertos como parecían. Pero había un elemento incuestionable dentro de una de las fotos. En la última imagen, más precisamente en la imagen de su compañero, la estela o defecto del lente no se observaba por ninguna parte. Dando pequeños pasos hacia atrás, levantó la mirada de la cámara para observar que, en efecto, las estelas de viento no se veían, aun cuando la silueta tan oscura se hallaba no muy lejos de él. Volvió a hacer uso del teleobjetivo, utilizando la mayor capacidad que éste podía darle. Y todavía, por más increíble que pareciese, la estela de viento que sale al respirar en ambientes fríos no se observaba por ninguna parte, ni siquiera de manera vaga. Dylan recuerda aquel suceso como si fuese una alucinación, pues en ese momento, debido al sobresalto de adrenalina, soltó la cámara y corrió despavorido hasta descender lleno de complicaciones hasta las inferioridades del Everest. Sus sospechas sobre lo que fue aquello eran tan difusas como el recuerdo de aquella expedición. No obstante, fuese lo que fuese, esa silueta no pertenecía a Darren, quien lo recibió extrañado en la zona segura del pico. Entre balbuceos de exaltación, la explicación de Dylan fue atribuida a alucinaciones producto de la falta de oxígeno, por lo que su amigo decidió llevarlo de vuelta a su lugar de hospedaje para olvidar lo vivido. El final de su expedición rompió el paradigma trágico de las vivencias dentro del monte Everest. Sin embargo, aún perdurará en su mente el por qué los alpinistas poseían poses tan extravagantes al morir, por qué sus cadáveres emanaban humo en sus imágenes, y lo más importante,
qué era aquella criatura que no respiraba en el Everest y que vivía sospechosamente cerca de grandes cantidades de cadáveres. Eso ha sido todo por el día de hoy, y nuestro viaje le quedan tan solo 2 destinos más.